Como hemos visto hasta este momento, la Biblia es un libro lleno de misterios. La palabra misterio o musterión en el griego significa algo no revelado, algo escondido, que es revelado por el Espíritu Santo y es revelado a aquellas personas que comienzan a caminar con Jesús. Cuando Jesús comenzó a contar las parábolas, comenzó a usar un lenguaje, la semilla, el sembrador, cayó una en espinas, otra en las rocas, etcétera, etcétera. Un lenguaje de lo más simple que podamos jamás escuchar. Sin embargo, detrás de cada cosa que Jesús estaba mencionando, detrás de la semilla, detrás del sembrador, detrás de las rocas, detrás de las espinas, se encontraban misterios escondidos, no revelados a la gente común y corriente. Y cuando Jesús en Mateo 13, Marcos 4, tomó a los discípulos aparte, les dijo esto: a ustedes les es dado el conocer los misterios de Dios. No a la gente secular, común y corriente, sino a ustedes que han decidido seguirme. Entonces, estos misterios comienzan a ser revelados a los creyentes, a los cristianos. Y mientras más avanzas en tu vida siguiendo a Jesús, y mientras más cerca tu vida está de Jesús en su palabra, más claridad y más iluminación tendrás en tu mente para comprender y entender el mundo que nos rodea. Desde luego que vamos a ver ahorita el misterio de las religiones, el misterio de la gran ramera del Apocalipsis, que es un misterio que vamos a comenzar ya a develarlo. Pero esto es importante que tú recuerdes que se necesita no inteligencia natural, ni que tengas 3 doctorados en ciencias políticas, o puede haber astrofísicos que puedan ser los seguidores de Alberto Einstein. Aun cuando una persona sea sumamente inteligente en el mundo secular, no necesariamente le es dado entender los misterios de Dios. Porque estas cosas son reveladas no a la mente natural, sino son reveladas a la mente espiritual. Para que me vayan, por favor, siguiendo. Vamos a ver en esta mañana el misterio de la ramera, o el misterio de esta Babilonia que se menciona en el capítulo 17, porque encontramos dentro de este capítulo 2 misterios. Uno, el de la mujer ramera, y el segundo, el de una bestia con 7 cuernos y con 7 cabezas, y con 10 cuernos. Y vamos a ver que dentro del simbolismo que se encuentra en la Biblia, la interpretación se encuentra dentro de la misma Biblia, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, para que vayamos nosotros armando nosotros las piezas, y cuando las ponemos juntas, es tan claro ver de qué forma el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos los misterios de Dios, porque a nosotros nos es dado, Efesios capítulo 1, conocer la voluntad de Dios. Es importantísimo porque nos llena de paz, de esperanza, de una seguridad tremenda de ver que esto es un libro impresionantemente inspirado, revelado, repito, a los que siguen a Jesús, y que podamos nosotros tener la confianza de morir en paz algún día, porque eso es lo más importante, morir en paz, llegar al final de nuestra vida sabiendo que hemos caminado, hemos peleado una batalla, nos hemos enfrentado a un mundo hostil, escéptico, ateo en contra de la revelación de Dios, pero que podamos terminar nuestra vida sabiendo que fuimos valientes. Porque lo único que nos pide Dios, esfuérzate y sé valiente. Apocalipsis 17, del 1 al 5 y versículo 18. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá, y te mostraré la sentencia o el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, aquí en este capítulo vamos a encontrar que la misma revelación e interpretación se nos da por el Espíritu Santo, pero se requiere entenderla. Hay cosas difíciles de entender y se demanda también tener la capacidad espiritual para poder entender lo que vamos nosotros a estudiar. Lo primero que se nos muestra aquí en este capítulo es que se representa a una mujer y con el título de la gran ramera, y la madre, imagínense ustedes, la madre o el origen de toditas las abominaciones que han existido en la historia de la humanidad. No solamente de Roma a nuestros días, porque dice de todas las abominaciones de toda la historia de la humanidad. Y lo único que vamos a ver rápidamente es que esta ramera es una ciudad. Y es una ciudad donde ha adquirido el poder sobre los gobiernos, y que esta ciudad continuará existiendo en los tiempos del anticristo. Uno de los misterios más grandes que se escriben aquí lo podemos encontrar en el Apocalipsis. Y primero tenemos que entender la palabra Babilonia, porque en el capítulo 17 hay una Babilonia religiosa y en el capítulo 18 una Babilonia comercial. Una ciudad comercial, una ciudad religiosa, que difícilmente pueden ser las mismas Babilonias. Pero el Espíritu Santo usó la palabra de Babilonia porque la palabra Babilonia, si lo quieres apuntar, simplemente significa confusión. Confusión. Y vamos a Génesis capítulo 10 para que veamos la primera vez donde aparece esta palabra y quién se encuentra detrás de esta palabra. Porque se han hecho muchas especulaciones al respecto para interpretar qué quiere decir el Espíritu Santo con el misterio llamado Babilonia. Y vemos que aparece por primera vez en Génesis capítulo 10, del 8 al 10, con el nombre de la primera ciudad. Ya no es coincidencia, la del Apocalipsis es una ciudad, y aquí aparece con el nombre de la primera ciudad levantada por el primer rebelde en contra de Dios, y el primer rebelde que organizó en el capítulo 11 del Génesis, la Torre de Babel, la primera rebelión colectiva o masiva en contra de Dios para establecer un orden mundial. ¿Me van siguiendo? Lo que vemos nosotros al principio de la Biblia, vamos a ver su culminación porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y la misma estrategia satánica que se nos presenta al principio de la Biblia, vamos a ver que culminará también con el último rebelde, o sea, Nimrod, que la palabra Nimrod significa el rebelde,
vamos a ver que al final de la Biblia, el último rebelde se llama la bestia, o el anticristo, o el hombre de pecado. Entonces, exactamente donde comenzó esto, va a terminar. Y cuando encontramos esto, nos damos cuenta que si comenzó algo al principio de la humanidad, va a correr por toda la historia y va a culminar con este sistema religioso apóstata, y vamos a entender por qué las religiones han sido y seguirán siendo el origen de la confusión espiritual de los seres humanos. Dice de Génesis 10, del 8 al 10, y entonces Cus engendró a Nimrod, que significa rebelde, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Apunta por favor en tu Biblia, la palabra delante en el hebreo es en contra de. Fue vigoroso cazador en contra de Jehová. Se puso delante porque se ponía a retarlo enfrente. O sea, fue el primer ser humano que se le puso al tú por tú a Dios en un lenguaje ya completamente modificado, para que lo podamos entender. El primer hombre que comenzó a ponérsele, decimos vulgarmente, al brinco a Dios, que comenzó a retar a Dios. Por lo cual se dice como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Dios o delante de Dios. Y fue el comienzo de su reino, Babel. El comienzo de su reino fue el inicio de la confusión mundial. En otras palabras, él inició la confusión mundial y vamos a ver el instrumento que él usó. Erech, Akkad y Cainé en la tierra de Sinar. Aquí se nos muestra, aparte de esto, que la región geográfica donde comienza el origen del ocultismo, la brujería, la astrología, las religiones y todas las demás cosas que han permeado la humanidad por siglos enteros, en casi 6,000 años que tenemos de historia, y que han confundido a los investigadores de Discovery Channel y Netflix y todas las series que pasan en National Geographic, etcétera, etcétera, que tratan de interpretar quién construyó las torres de Egipto, las pirámides de Egipto. ¿Cómo es posible que los mayas hayan podido tener un conocimiento de hace 4,000 años, hacer el calendario solar y el calendario lunar? ¿Cómo es posible que los mayas hayan podido situar sus pirámides hacia los 4 puntos cardinales y hacia las estrellas de Orión en el espacio? ¿Cómo es posible que la impermeabilización de las pirámides de Egipto no hayan podido sufrir absolutamente nada en más de 4 o 5,000 años que las construyeron? ¿Quién levantó esas piedras de 10, 15 toneladas? ¿Quién hizo esos misterios que continúa la gente, el Triángulo de las Bermudas, etcétera, etcétera, investigando, pero desde el punto de vista científico? Y la ciencia, damas y caballeros, no puede penetrar en el mundo espiritual. Entonces, la ciencia se basa simplemente en la observación. Un científico tiene que ver algo, observarlo, demostrarlo, palparlo en sus 5 sentidos para poder concluir que es científico. Pero cuando la ciencia se le llama a penetrar en el origen del universo o en tratar de cuál es el propósito de la vida o cuáles son los misterios que rodean al mundo entero, la ciencia se ve impedida. ¿Por qué? Porque ahí entramos a un mundo que este libro que se llama la Biblia nos lo revela. Y se los revela ¿a quiénes? A los que siguen a Jesús. A ti te es dado conocer los misterios del reino de Dios. Aparte de que se nos revela en este pasaje del Génesis que Nimrod, el primer rebelde que se enfrentó contra Dios, y cuando habla que era un cazador de almas, fue el primer perseguidor
de los seres humanos. Pero noten ustedes en el versículo 10 que termina diciendo que todo esto comenzó en una zona geográfica que se denomina aquí la tierra de Sinar. También se usa la tierra de los caldeos y se está refiriendo a Babilonia antigua en unión con Siria. O sea, las naciones actuales de Siria y de Babilonia eran una sola en la Mesopotamia antigua. Ahora en el siglo XX se dividieron. Entre 1930 y 1950 vino la división de todo lo que encontramos ahorita de Jordania, Líbano, Irak, Irak y Siria y todas las demás naciones, Israel en el Medio Oriente. Pero antiguamente Siria e Irak eran una región unificada. Y esta región unificada en la Biblia se le llama Babilonia. Y fue la Babilonia del rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 de Daniel, él es el que le interpreta a Nabucodonosor su sueño. Entonces, la Biblia nos muestra que en esta zona geográfica de Irak, que es la Babilonia actual, Irak y Siria, se encuentra la concentración más grande de demonios, de espíritus y de principados demoníacos. Y no es coincidencia que ahí va a terminar también la humanidad, en la famosa batalla del Armagedón. Cuando vayamos a Israel, vamos a estar en el Valle del Megido. Cuando Napoleón llegó al Valle del Megido, él dijo, aquí se va a pelear la última guerra internacional. Eso dijo Napoleón Bonaparte. Y cuando vamos al Valle del Megido, vamos a subir como una media montaña, donde se ve, es una explanada impresionantemente grande, que ahí va a ser precisamente la batalla del Armagedón. Ahí vamos a tener una conferencia para explicar todo lo que es el Armagedón, y vamos a ver claramente que ahí precisamente es la zona donde más actividad demoníaca existe. Vamos a comprobarlo, vamos a Apocalipsis 9, y veamos por qué decimos que es la zona geográfica donde se originó la primera rebelión con Dios y que dio origen a las religiones, a la astrología, a la brujería, a la magia blanca, al ocultismo y a todo aquello que es un misterio para la gente. Por ejemplo, los espiritistas se reúnen en una casa, se agarran de las manos y ¿qué comienzan a hacer? Invocamos al espíritu de Cuauhtémoc, al espíritu de Doña Cholita que baje. Y un medium, que es supuestamente el canalizador con los espíritus, comienza a comunicarse con algo que no es visible, es etéreo, ¿verdad? Incorpóreo, y que creen que son ánimas en penas y que la ciencia no puede penetrar en ese mundo, pero que saben que existe y que es real, porque es real, y que la Biblia nos muestra que en lugar de comunicarse con cualquier espíritu, están comunicando con demonios, con espíritus. Por eso la Biblia nos prohíbe a los cristianos involucrarnos en el espiritismo, que no te lean las cartas tarot, la bola de cristal, el café turco, la ouija, peor todavía. Todas estas cosas pertenecen al mundo espiritual. Pero veamos en Apocalipsis 9, versículo 13. ¿Por qué esta región geográfica de Irak y de Siria se concentra la mayor actividad demoníaca del mundo? El ángel tocó la trompeta, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Bravo. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Junto al Nilo, junto al Danubio. Claramente la Biblia nos muestra que actualmente se encuentran en el río Éufrates, que sale de Turquía y tiene una longitud como de 3,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico.
o también se conoce como el estrecho de Hormuz, donde ahorita, ¿verdad?, en el lado este del estrecho de Hormuz, del río Éufrates, se encuentra Irán, que en la Biblia está con el nombre de Persia. Y ahí en este estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, ahorita hay una batalla entre los iraníes que están deteniendo a los barcos petroleros ingleses y teniendo problemas con barcos estadounidenses, y están armando un conflicto y una tensión, porque si el Golfo Pérsico se cierra por Irán, Europa va a carecer del petróleo y del gas necesario. El petróleo iría tal vez a $500 el barril, pero provocaría una economía completamente exasperante, y es un punto de tensión actualmente en el mundo. Entonces, el río Éufrates, junto con el río Tigris, son dos ríos que atraviesan Irak, Israel y Siria y desembocan en el Golfo Pérsico. Y ahí en esa zona se encuentran 4 chulis, 4 angelitos, y no son angelitos de la guarda. Son 4 principados satánicos, que cuando estudiemos el capítulo 10 de Daniel vamos a encontrar que en los tiempos de Daniel, dice la Biblia que cuando mandó Dios un ángel del cielo a traerle a Daniel una respuesta que contenía el programa de Israel y del futuro de Israel, se le atravesó un ángel, un principado demoníaco, que se le llama el principado de Persia o de Irán, que estaba impidiendo que el ángel de Dios llegara a la tierra, que se encontraba en Babilonia, Daniel, para poder encontrar y decir que era el futuro de Dios para Israel. Entonces, nos habla la Biblia que en el libro de Daniel hay 4 imperios que fueron gobernados por Satanás. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Babilonia, que es Irak. Los medos y los persas, que fue lo que sucedió al imperio de los babilonios. En tercer lugar, Grecia, con Alejandro el Magno. Y número 4, Roma. La historia, damas y caballeros, nos da testimonio de que exactamente lo que la Biblia dice acerca de la geografía, la arqueología, la paleontología, la antropología, la historia, la genética, la química, todo absolutamente lo que este libro nos revela es verdad. Y nosotros que seguimos a Jesús lo podemos corroborar con la historia, relacionando todo lo que está pasando con la Biblia. Porque este es el libro donde se concentra todo absolutamente lo que Dios ha querido revelarle al ser humano. Pero no a cualquier ser humano, insisto, a los que siguen a Jesús. Muy bien. Ahora entonces la palabra Babel, que significa confusión, de ahí viene la palabra Babilonia. Vamos ahora a continuación a demostrar por qué se usa la palabra Babilonia en Apocalipsis 17. Vayamos a Apocalipsis 17 otra vez. ¿Por qué se usa Babilonia en el versículo 5 para designar a las religiones? O con el nombre de la madre de las rameras, vamos a ver también por qué. Y esto es lógico porque vamos a demostrar que esta palabra es usada para todas las religiones y todos los sistemas ideológicos que el ser humano ha tratado de inventar para poder llegar a Dios. Dios estableció la única manera de que pudiéramos reconectarnos con Él. Y desde el principio se lo reveló a Adán y a Eva en el capítulo 3 del Génesis. Cuando Dios vio que Adán y Eva se taparon sus genitales con hojas de higuera, en ese momento Dios les quitó esas hojas, porque las hojas de higuera representan la intención del ser humano de cubrirnos con cualquiera que sea de las religiones para poder traer conciencia de paz a nuestra vida y de alguna manera saber que si pertenezco a alguna religión
Llámese hinduismo, llámese esoterismo, llámese el Islam, llámese catolicismo romano, llámese mormonismo, llámese la luz del mundo, llámese la religión que tú me quieras mencionar, son sistemas que nosotros hemos inventado porque nacimos con un deseo, con un anhelo de reconectarnos con alguien o con algo, y como no sabemos con qué ni lo podemos explicar, agarramos un tronco de árbol y lo cortamos y le damos la forma de una persona y nos hincamos delante de lo que nuestras manos crearon o modelaron. O agarras cemento, yeso y hace la forma de un santo o la forma de una virgen, y ante lo que nosotros hicimos nos inclinamos a adorar. Esto en la Biblia se llama idolatría, paganismo. ¿De dónde viene? De Babel. Es la confusión, el ser humano está confundido. No sabe a qué Dios adorar. Si a un árbol, si a las plantas, vamos a Teotihuacán y nos cargamos de energía. Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. Y a los astros, o adoramos al sol, o a la luna, o a un hombre, o a un líder, y nos inclinamos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la humanidad está confundida, está en Babel. Y esta es la razón por la cual Cristo hace su aparición en la escena del mundo. Y se encuentra una mujer inmoral, pecadora, la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Y entonces la mujer samaritana, a pesar de que llevaba 5 maridos, cuando le encontró Jesús, y con el que vivía no era su marido, o sea, estaba viviendo en Amaciato, cuando Cristo la encontró, esta mujer, a pesar de su inmoralidad, qué increíble que era religiosa, sumamente religiosa, se apegaba a algo. Y entonces le hace a Jesús una pregunta y le dice: mis padres me enseñaron que debemos adorar en ese monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. O sea, ¿qué había en esta mujer? Confusión. Y así me encontró muchas personas. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? Porque todas dicen que ellas son las verdaderas. O sea, hay una confusión impresionante en el mundo por saber cuál es la verdadera religión. La respuesta es ninguna. Ninguna te puede llevar a Dios. Porque el cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que se llama Jesús, que murió en una cruz, fue enterrado, fue sepultado, fue crucificado y resucitó a los 3 días. Bajó del mundo hace 2000 años para poder corrernos las cortinas y sacarnos de esta confusión religiosa, pagana, idólatra, con la que todos los seres humanos nacimos. Todos hemos nacido. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El musulmán, ¿verdad? Dicen que Alá es su Dios, y así podemos penetrar en toda el budismo es una religión atea, porque el budismo ni siquiera adora a Dios. Adoraban al gordito que acabó en McDonald's. Entonces, Cristo le dice a la mujer samaritana: mujer, síganme con mucho cuidado. Él viene a quitarnos de esta confusión, Jesús. No es ni en ese monte, ni es en Jerusalén. Mi Padre es Espíritu. Y entonces Jesús le dice a la mujer samaritana: escúchame a mí. ¿Cuál es la respuesta? Oigamos lo que dice Jesús. Él nos viene a traer la realidad de la verdadera adoración. Y entonces Jesús a continuación le dice a esta mujer confundida, religiosa y también inmoral: mi Padre es Espíritu, y los que le adoran necesitan adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? Si cada religión tiene sus verdades. Entonces tenemos que saber que no pueden haber 2 verdades. Porque si una religión contradice a la otra, yo tuve una reunión hace mucho tiempo con un entrevistador llamado Nino Canún. Mi esposa me acompañó.
Y en esta entrevista que se llamó Los Fantasmas, estaba un budista, estaba un rabino, estaba un brujo junto a mí. Cada vez que abría la Biblia se le ponían los ojos en blanco. Y así se veía en el video, no estoy, mi esposa es testigo. Y estábamos todos discutiendo, ¿no? Entonces, cuando acabó esta reunión, en el tercer programa, fueron como 5 programas, me dijo esta persona, Nino Canún, me dice, no, usted ya no puede traer la Biblia. Le dije, ¿cómo que no? El programa se llama ¿Usted qué opina? Entonces, yo no tengo ninguna opinión, quiero que oigan la opinión de la Biblia, porque yo no tengo ninguna verdad, ningún ser humano posee la verdad la tiene Dios. Y si hay una verdad, tiene que venir de Dios, nada más. Y la Biblia nos muestra cuál es esa verdad. Total que después de mucha discusión, le dije, pues me voy y no regreso, pero como ya estaba adelantado el programa, me permitían usar la Biblia. Y al final, cuando ya acabó el programa, estaban reunidos todos, el brujo que estaba junto a mí ponía así los ojos en blanco, les dije finalmente, le dije al hindú, ¿qué libro usas tú para poder establecer tus verdades? Al que era musulmán le dije, ¿cuál es tu verdad? Pues el Corán. Los budistas, el Tripitaka. Y así cada quien les pregunté, juntando todos esos libros, ¿alguno se compara con la Biblia? Y se voltearon todos a ver. Le dije, finalmente no importa lo que dice tú, ni yo tampoco, sino lo que dice la Biblia. Y a la luz de ustedes, los reto a que tengamos una discusión para demostrar que ningún libro sagrado puede ni siquiera compararse con la información científica, espiritual, política, física, genética y de todas las disciplinas académicas que puedas con la palabra de Dios. Y además, el líder de ustedes, le dije al musulmán, bueno, ¿y tú cuál es tu líder? Mahoma se casó con una niña de 10 años. ¿Ese es tu líder? Los budistas, ¿quién es tu líder? El gordito. Buda, Gautama Buda. ¿Y cuál es tu líder de los hindúes? Brahma, Vishnu y Siddha. Dioses que ni siquiera conocen, ni saben, ni dejaron ningún legado. Entonces, cuando vamos al fondo de todas las cosas, nos damos cuenta que si seguimos a Jesús, Él nos va a guiar a la verdad. Como en esta mañana nos está guiando a la verdad. Y nos está revelando muchas cosas que están escondidas para el mundo común y corriente. Y estas verdades no son para nosotros, son para nuestros hijos y nuestros nietos. Son para que las comuniquemos a nuestra familia, para que arranquemos a nuestra familia de donde se encuentran, de una prisión, están encarcelados en paganismos, en idolatría, en mentiras producidas por Satanás, para impedirles que conozcan y que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Veamos a continuación algunas pruebas de que esta ramera es un sistema religioso. Es lo primero que tenemos que eliminar, esta incógnita. Vamos a entender que vienen 7 años de tribulación, ¿verdad? Todos están de acuerdo en eso. Vienen 7 años de tribulación en el mundo como jamás han habido. Así lo dice Daniel 12, Mateo 24, Jesucristo. Estos 7 años se llaman la tribulación o la gran tribulación. Cuando estos 7 años aparezcan en el mundo, que ya están ahora sí que tocando la puerta, la iglesia o los que seguimos a Jesús ya no vamos a estar aquí. Gracias a Dios. Ya no vamos a estar aquí. Entonces, cuando comience la tribulación, estos 7 años, el que va a iniciar estos 7 años va a ser el anticristo, firmando o confirmando un pacto. Daniel 9, 24 al 27. Firmando un pacto, confirmando un pacto con los judíos y con los árabes. Esto inicia la tribulación o los 7 años o la semana 70 de Daniel, que es la profecía del capítulo 9 de Daniel. Ahora bien, escúcheme con mucho cuidado. Los primeros 3 años y medio, ¿quiénes van a perseguir a los cristianos? El sistema religioso. La gran ramera, como lo vamos a ver. Y los últimos 3 años y medio, el anticristo mata, o el gobierno del anticristo, eliminan a la ciudad, a la ramera, la queman. Y los últimos 3 años y medio, el anticristo se erige como el único Dios.
Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Se erige como el único Dios, y los últimos 3 años y medio, la persecución más cruel y sangrienta de la historia contra judíos y cristianos será del gobierno del anticristo. Entonces vemos, la historia termina con un poder religioso y un poder político. Ya se está aclarando muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver que a través de toda la historia, siempre el poder político ha necesitado al poder religioso. Porque el poder religioso es el que influye moral y espiritualmente sobre el pueblo, sobre la gente. Y al poder político le conviene que el poder religioso o la religión que gobierne o que domine tal o cual país o estado sea el que pueda unirse para conseguir más votos. Y cuando Cristo fue crucificado, fue la culminación de esta verdad. El poder político agarró a Jesucristo, representado por Pilato, el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Aquí está este hombre. El poder religioso se encontraba enfrente del poder político, los líderes de Israel, los religiosos. El poder político, yo no hallo ninguna cosa mala en este hombre. Me lavo las manos, dice Pilato. Y el poder religioso, ¿qué grita? Crucifícale, crucifícale. El poder religioso. En tiempos de Cristo, dominó al poder político. Y Pilato sabía que el poder religioso o el espíritu religioso es más poderoso que el poder político. Porque si él no entregaba a Jesucristo, de Roma lo podían quitar a él. Porque iban a armar una revolución, una sublevación, los judíos en Israel, por no haber crucificado a uno que se decía que era el César y que era mayor que el César, lo cual era una calumnia, desde luego. Pero aquí vemos claramente representado lo que estamos tratando de poder revelar a través de la Biblia, cómo el poder religioso y el poder político, desde Babel hasta que termine la historia, siempre van a caminar juntos. Por eso se muestra a la ramera en Apocalipsis 17, montada ¿sobre quién? Sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El poder político del anticristo. La mujer ramera montada sobre la bestia, dominándolo, controlándolo, hasta que cuando ya el anticristo, el poder político sepa, ya no necesitamos al poder religioso, se deshacen de la ramera, en Apocalipsis 17, casi ya del 15 en adelante, y la queman. Queman la ciudad, y el anticristo se nombra Dios, el único Dios al que hay que adorar. Veamos ahora que aquí en Apocalipsis 17 también se menciona otra característica de la mujer. Y dice en el versículo 2, Apocalipsis 17, que con este sistema religioso, pagano, idólatra, ocultista, brujo, brujería, como le quieras llamar, han fornicado los reyes de la tierra. En otras palabras, ha habido una asociación entre el poder político y el poder religioso. Y la palabra que el Espíritu Santo usó para esta mezcla fue la palabra fornicar, que físicamente se refiere a relaciones sexuales ilícitas. El homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, sadomasoquismo, pedofilia, pederastia, cualquier actividad sexual que podamos mencionar, que no se realice dentro del matrimonio y únicamente el sexo se usa en el matrimonio, la palabra es fornicar. Estás fornicando. Si tú vives con una persona o tú tienes relaciones sexuales con tu novia, estás fornicando. Esto es pecado delante de Dios. Entonces, esto es lo que se llama en el mundo físico. ¿Y por qué se usa esta palabra para el mundo espiritual? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 3, que la palabra fornicar en el ámbito espiritual
se refiere a cuando Israel tenía relaciones ilícitas con otras naciones. O sea, Dios llamó a Israel a adorarlo a Él, a someterse a sus leyes, les dio sus mandamientos, pero cuando Israel dejaba los mandamientos de Dios y hacía pacto con Siria, o pacto con Babilonia, o pacto con cualquier otra ciudad, Dios le llama que estaban fornicando, teniendo relaciones ilícitas. Con otra nación. Jeremías capítulo 3, del 2 al 4. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Le está hablando Dios a Israel y le llama prostituta a Israel. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Dios le dice a Israel, eres igual, para que me entiendas, Israel, a una ramera. Una ramera es cuando una mujer vende el sexo por dinero, por conveniencia o por algún interés político, económico, social o por lo que sea. Cualquiera que se entrega al sexo por conveniencia de algo que no es bendecido por Dios, es un prostituto o una prostituta. Entonces le dice Dios a Israel, ustedes igual que una prostituta se han vendido por conveniencia a otras naciones. En el momento que hiciste pacto con esas naciones y no conmigo, dice Dios, has fornicado. Veamos otro ejemplo en el versículo 8 y 9 del mismo capítulo. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios se divorció de Israel. ¿Sabían eso? Dios se divorció de Israel. Y Dios sigue divorciado de Israel. Y mandó a su Hijo para que nosotros seamos la novia de Jesús. Y cuando nos casemos con Jesús en el cielo, ahorita espiritualmente estamos unidos con Él, en las voces del Cordero, Apocalipsis 19, cuando bajemos, Dios restablece su relación con Israel. Pero ahorita por eso Israel está desechado por Dios, no quieren seguir a Dios, siguen con el Torá, no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan a Jesucristo, y los judíos que han aceptado a Jesús se les llama mesiánicos, que son los judíos que han aceptado a Cristo como el Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Alabado sea el nombre del Señor, lo dice un judío mesiánico, y esta es la razón por la cual le dice Dios a Israel, has fornicado y te he despedido. Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 7, la Biblia dice que la única razón para divorciarse es el adulterio. Mi esposo me pega, hermano, no te puedes divorciar. Vete con tu mamá 3 meses o lo que sea. La única causal para el divorcio bíblicamente
es el adulterio y el abandono de hogar. Ahora no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero si tu esposo ha cometido adulterio y tú lo quieres perdonar, esa es tu responsabilidad. Que lo quiere esperar a que regrese, se fue con 2 amantes, pero va a regresar. Y allá anda el gavilán pollero, ¿verdad? Se igual las 2 palomas, y hay hermanitas que los vamos a esperar porque me dicen la monjita de la Madre Teresa de Toluca. Bueno, si tú quieres hacer eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero Dios te da la concesión de poder separarte de un hombre que ya no te quiere, que se ha alejado de ti, que te ha botado, ¿verdad? Y que sigue en fornicación, y tú puedes, es la única causal para el divorcio. Y lo vemos claramente con Israel también. Y veamos también en Ezequiel. Después de Jeremías, no se vayan a Génesis. Después de Jeremías sigue Ezequiel, capítulo 16, 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Sus abominaciones. Versículo 15. Confiaste en tu hermosura. Aquí compara Dios a Israel a una mujer. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Lo mismo que le pasa a una mujer que es muy hermosa y por su hermosura tiene muchas demandas, tiene muchos gavilanes detrás de ella, muchos avispones, ¿verdad? Muchas aves africanas, y por esa belleza se venden. Lo mismo le dice Dios a Israel, para que usáramos una analogía y entendamos que las cosas terrenales se pueden ilustrar las cosas espirituales. A causa de tu hermosura te prostituiste. De tu renombre, y derramaste tus fornicaciones, y cuantos pasaron, suyas eras. El otro día estaba viendo yo una película que me pareció muy interesante, que se llamó La vida de Marilyn Monroe, que fue una gran artista del siglo XX de Hollywood. Y pues la vi como 10 o 15 minutos, pero lo único que pasaron de esta película fue que ella, para abrirse paso en Hollywood, tuvo que acostarse con casi todos los productores de Hollywood. Y esa es la ley. Cualquier mujer, cualquier modelo, cualquiera siempre va a atravesar el mismo camino. Un mercado de carne, donde para que te den un puesto o para que puedas prosperar, y como eres bonita, ¿verdad?, te van a sobrar personas que se quieran acostar contigo. Y esto es lo que se llama en la Biblia la prostitución. Vendes tu vida, vendes tu nombre, vendes tu hermosura por un plato miserable de lentejas. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y dice el versículo 16, y tomaste tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Bueno, con esto hemos comprobado, ¿verdad? Regresamos a Apocalipsis 17, ¿por qué se le llama a Babilonia, o a esta mujer ramera, o a este sistema religioso que ha fornicado con los políticos, con los gobernantes? Porque lo podemos ver en los últimos, podríamos mencionar, 10 siglos pasados. Hay un sistema en Europa que se llamó el papado.
Y durante casi 10 siglos, desde que muere Constantino, en el año aproximadamente 250-300 después de Cristo, como los últimos emperadores romanos, el poder político de Roma, que duró como 200 años, 250 años, el poder político de Roma se voltea, decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. Lo único que hizo Roma fue dar una voltereta y se convierte, del poder político, se convierte en un poder religioso gobernando a los políticos. Y durante 10 siglos, Roma gobernó Francia, España, Hungría, Inglaterra. Ningún rey en Europa se podía casar sin el permiso del Vaticano. Nadie podía hacer ninguna concesión, ni negocios, importaciones o exportaciones sin el permiso de Roma. En otras palabras, el poder religioso durante casi 8 o 9 siglos, en los últimos años de la historia, gobernó al poder político. Y la primera nación que se rebeló contra el poder religioso fue Inglaterra. Y entonces en Inglaterra la reina Victoria comenzó al principio a perseguir a los cristianos, y hubo un hombre llamado Juan Hus, que fue un profeta lleno del fuego del poder de Dios, y comenzó a predicar el evangelio por Inglaterra, etcétera, etcétera, y vino un avivamiento en Inglaterra, comenzaron a abrir los ojos las personas, y entonces Roma mandó perseguirlos y matarlos, como vamos a ver más tarde la Inquisición famosa. Y entonces este grupo de cristianos en Inglaterra huyó de Inglaterra y navegaron y llegaron a Rhode Island o al estado de Virginia en 1625 de nuestra época, de los últimos 2000 años de historia. Y estos peregrinos, se les llamó peregrinos, fundaron Estados Unidos de Norteamérica con la Biblia. Es la única nación de todas las naciones y de toda la historia que fue establecida con los principios de la Biblia. A México no llegaron los peregrinos. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Llegó Fray Bartolomé de las Casas y llegaron monjes de España, no de Inglaterra, donde el catolicismo romano era el Dios de España, todavía sigue España bajo muchísimo influjo del Vaticano, y llegaron aquí, pero no con el Evangelio, no con la Biblia, llegaron con la religión. Y entonces México, poblado por los aztecas y poblado por indígenas que por su ignorancia tenían contacto con los espíritus, le sacaban el corazón a las víctimas para ofrecérselos a quién, a los dioses, tratando de apaciguar a los dioses. Llegan estos hombres de España aquí a México y se mezcla la religión con la brujería. Se llama sincretismo, con S de Samuel, sincretismo. Se mezcla la religión con el paganismo. Y se hace una melcocha o una ensalada del César, donde ya no sabes distinguir qué cosa. Y entonces vemos que detrás de casi todas las religiones, principalmente de Roma, hay infinidad de símbolos paganos. En la otra clase vamos a hablar de eso, pero esta es la razón por la cual nosotros fuimos creados, como la mayor parte de todos los mexicanos y latinoamericanos, bajo una religión. Una religión. Yo me acuerdo que en la casa teníamos una Biblia con un candado en un piano y nadie la podía ver. Yo venía y le hacía así a la Biblia, unas ganas de poder romper el candado, pero hasta que llegara el arzobispo, que era muy amigo de mi papá, solo cada 15 días él tenía la llave del candado. Hasta que en 1962-63 el Segundo Concilio Vaticano, con Juan XXIII, el Papa, rompe esto y se le permite por primera vez en la historia que el populus o el pueblo lea la Biblia sin que haya alguien que se las enseñe.
porque todos decían el imprimatur, que sin el Vaticano tú no podías leer la Biblia. ¡Qué increíble! Entonces, gracias a Dios que ahora hay millones de católicos, millones que leen la Biblia y se están convirtiendo a Jesús, no a la religión. Están viendo la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. El religioso es el que solamente el domingo va a misa o a la iglesia o a la como tú le quieras llamar, pero de lunes a viernes es el hijo del anticristo. Ese es el religioso. El que solamente tiene algo que es el domingo y con eso ya cumplí. Salen por ella a cumplir. Y a Júa viva Zapata allá en las calles gritando, ¿verdad? Y la persona que es cristiana, los que seguimos a Jesús, descubrimos que la diferencia es que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes necesitamos tener contacto con este libro y con Jesús a través de la oración. Ahí está la diferencia entre si tú eres un religioso o eres un cristiano. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana.